Era un fin de semana cualquiera, o al menos eso pensé, cuando emprendí el viaje para ver a mi novia, quien vivía a unas 2 horas de mi casa. Al no disponer de automóvil, opté por el tren, un vagón antiguo y rechinante que parecía guardar secretos en cada uno de sus asientos gastados. La luz tenue al caer la tarde hacía que cada reflejo en las ventanas empañadas pareciera contar una historia olvidada. Al llegar a mi destino, me dirigí a un pequeño hotel de aspecto modesto y ligeramente decadente. La fachada, cubierta de enredaderas y con ventanas opacas, me transmitía la sensación de un lugar apartado del bullicio del mundo. El vestíbulo, iluminado por lámparas de aire nostálgico, tenía un aire de quietud inusual, como si las paredes guardaran recuerdos de huéspedes de otros tiempos. Renté un cuarto sencillo, cuyos muebles desgastados y cortinas amarillentas parecían hablar de noches pasadas y misterios sin resolver. Esa misma noche, mi novia y yo salimos a cenar. La ciudad tenía un encanto singular, con farolas que dibujaban sombras danzantes sobre las aceras empedradas. Disfrutamos de una comida deliciosa en un pequeño restaurante local, donde los aromas de platos caseros y especias exóticas se mezclaban en el ambiente. Con el ánimo elevado por la velada, la invité a volver a mi cuarto. La intención era rendir homenaje a la intimidad en una noche de pasión y deseo. La conexión fue tan intensa como efímera. Entre caricias y susurros, dejamos que el tiempo se desvaneciera en la penumbra del cuarto, creando recuerdos que, en ese instante, parecían eternos. Pero el destino, siempre caprichoso, intervino cuando terminé de acompañarla hasta su casa, dejando en el cuarto un eco de la presencia que apenas se atrevía a desvanecerse en la madrugada. Una vez solo, me acomodé en la cama con la tenue compañía de una lámpara de mesa que apenas lograba disipar la oscuridad. De repente, un escalofrío inusual recorrió mi cuerpo. La temperatura descendió abruptamente, como si el mismo aire se hubiera vuelto helado. Mis ojos se cerraron por el cansancio y en un instante caí en un sueño inquieto. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia casi imperceptible, como si alguien se hubiera recostado a mi lado en silencio. En medio de la penumbra, el roce de una figura intangible me hizo despertar de un sobresalto. Con el corazón acelerado, encendí la luz. La habitación, antes enlutada por las sombras, se transformó en un escenario casi irreconocible. Sin embargo, el alivio fue efímero. Mientras intentaba recobrar la calma, la sensación de ser observado se intensificó. Cada rincón parecía esconder un par de ojos invisibles, y en el reflejo del espejo pude distinguir vagamente una silueta que se desvanecía con el parpadeo de la luz. La atmósfera se volvió opresiva. Las paredes, cubiertas de un papel descolorido y con manchas que parecían emblemas de antiguas historias, parecían susurrar secretos en un idioma olvidado. En un arranque de valentía, decidí levantarme y recorrer el pequeño pasillo del hotel. Cada paso resonaba en el silencio, acompañado por el eco de mis propios temblores. La sensación era abrumadora. Algo, o alguien, me observaba desde las sombras, aguardando el momento justo para emerger. Durante la deambulación, me topé con un rincón olvidado del hotel, donde el polvo se asentaba sobre un viejo escritorio. Allí, casi como una invitación del destino, descansaba un diario de tapas desgastadas. Con manos temblorosas, lo abrí y empecé a leer las líneas escritas a mano en tinta que aún conservaba el rastro del pasado. La historia relataba la tragedia de un hombre atormentado por la pérdida de su amada, cuya desesperación lo había llevado a cometer un acto irreparable. Según el diario, el hotel había sido testigo de esa tragedia, y desde entonces, la energía del dolor se había impregnado en cada rincón del lugar. Mientras absorbía cada palabra, la temperatura volvió a descender. Un murmullo casi imperceptible se mezcló con el viento que entraba por una rendija, y sentí de nuevo esa presencia a mi lado. Esta vez decidí hablar. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? La respuesta fue un susurro apenas audible, cargado de melancolía. Ayúdame a encontrar la paz. La voz parecía provenir de algún lugar indefinido, como si el espíritu del hombre desesperado se manifestara en ese preciso instante. El ambiente se volvió aún más denso
y la luz de la lámpara titilaba como si luchara contra una fuerza invisible. Con el diario en la mano, comprendí que el hotel no era solo un refugio para los viajeros, sino también el guardián involuntario de un pasado doloroso. La figura que había sentido y que ahora parecía recorrer los pasillos no era más que el eco de una vida truncada, atrapada entre la realidad y el olvido. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí que, al amanecer, abandonaría ese lugar maldito, pero también me comprometí a investigar la historia detrás de aquellos eventos. Quizá, de alguna forma, desentrañar el misterio y darle al espíritu la redención que anhelaba. Con el alba disipando la oscuridad de la noche, me despedí del hotel, llevando conmigo el diario y la promesa de volver, no como un huésped casual, sino como alguien decidido a liberar a las almas atrapadas en aquel limbo de dolor. Ahora, cada vez que viajo o me hospedo en un lugar desconocido, siento un escalofrío especial, un recordatorio de aquella noche en la que las fronteras entre lo tangible y lo inexplicable se desdibujaron. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que en un hotel, en la soledad de la noche, no estás completamente solo? Quizá, en algún rincón oscuro, alguien siempre te está observando, esperando ser escuchado. El Hotel Cecil, ubicado en el corazón del centro de Los Ángeles, es uno de los edificios más infames y enigmáticos de la ciudad, cargado de historia, tragedia y leyendas urbanas. A lo largo de casi un siglo, este lugar ha sido testigo de hechos oscuros y misteriosos que han alimentado la imaginación del público y de los investigadores por igual. A continuación, se presenta una narración detallada de su historia, sus secretos y algunos de los episodios más notorios asociados a él. El hotel se inauguró en 1924, en una época en la que Los Ángeles experimentaba un rápido crecimiento. Originalmente, el establecimiento fue concebido como un hotel moderno y asequible para viajeros y visitantes de la ciudad. Su ubicación estratégica y tarifas económicas atrajeron a una variada clientela. Sin embargo, con el tiempo, el ambiente fue cambiando. Lo que comenzó como un establecimiento para turistas y visitantes ocasionales, gradualmente se transformó en un refugio para personas en situación de vulnerabilidad y para aquellos que vivían al margen de la sociedad. A medida que la ciudad atravesaba periodos de declive en el centro, el Hotel Cecil se convirtió en un punto de encuentro para transitorios, individuos con problemas mentales y miembros del bajo mundo criminal. Durante estas décadas, comenzaron a circular rumores de sucesos inexplicables dentro de sus muros. Se reportaron numerosos casos de suicidios y actos violentos, que pronto hicieron que el hotel se ganara una reputación siniestra. La atmósfera del lugar, marcada por pasillos sombríos y una constante sensación de abandono, alimentó la imaginación de aquellos que se acercaban a él. Con el paso de los años, el Hotel Cecil se vio envuelto en múltiples tragedias y misterios, homicidios y suicidios. Se han documentado numerosos incidentes violentos, desde asesinatos sin resolver hasta suicidios que parecían reflejar la desesperación y el aislamiento de sus residentes. Si bien muchos de estos hechos estaban relacionados con la difícil realidad de la zona y la inestabilidad de sus huéspedes, la suma de las tragedias ayudó a cimentar la leyenda del hotel como un lugar maldito. Durante décadas, se ha especulado sobre la relación del hotel con actividades delictivas. Algunos informes mencionan que personajes oscuros, incluidos criminales notorios, habrían pasado por sus puertas, lo que solo contribuía a la aura de peligro y misterio. Aunque parte de estos relatos se basan en hechos reales, otros han sido exagerados y mezclados con mitos urbanos. Empleados y antiguos residentes han compartido relatos de ruidos inexplicables, sombras que se mueven solas y la sensación de ser observados en los pasillos. Estas experiencias han sido interpretadas por muchos como la manifestación de espíritus atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, haciendo que el hotel se convierta en un imán para cazadores de fenómenos paranormales. 2013. El caso que reavivó las leyendas. Uno de los episodios más conocidos y debatidos en la historia reciente del Hotel Cecil es el de Elisa Lam, una joven estudiante canadiense. En 2013,
Su cuerpo fue encontrado en uno de los tanques de agua en la azotea del hotel. El comportamiento en el ascensor. El video de seguridad que capturó sus últimos momentos mostró a Elisa actuando de forma errática en el ascensor, lo que desató una ola de especulaciones. ¿Se trató de un episodio relacionado con problemas mentales o hubo algo más siniestro en juego? Teorías y conspiraciones. La falta de respuestas claras, combinada con la larga historia de tragedias del hotel, dio lugar a numerosas teorías. Desde rituales oscuros y experimentos secretos hasta la presencia de entidades paranormales. Aún después de las investigaciones oficiales, el misterio de Elisa Lam sigue siendo un punto de debate y una de las piedras angulares de la leyenda del Hotel Cecil. Renovación y cambio de imagen. En un intento por dejar atrás la mancha de su pasado, en 2011, los propietarios decidieron renombrar el establecimiento a Stay on Main y emprender diversas renovaciones. Sin embargo, la reputación del edificio resultó ser demasiado poderosa y persistente. El Hotel Cecil ha inspirado numerosos documentales, podcasts y obras literarias que exploran tanto los hechos confirmados como los rumores que lo rodean. Su historia se ha convertido en un reflejo de las sombras de una ciudad que, pese a su brillo y glamour, esconde rincones oscuros y dolorosos. La evolución del hotel, de un lugar de esperanza para viajeros a un refugio de almas perdidas y tragedias, es también el reflejo del declive y posterior renacer del centro de Los Ángeles. Es un testimonio de cómo la belleza y la oscuridad pueden convivir en un mismo lugar, dando lugar a historias que parecen sacadas de una novela de terror. La historia del Hotel Cecil es un mosaico de tragedias, misterios y transformaciones. Desde su apertura en 1924 hasta los escalofriantes sucesos del siglo XXI, cada capítulo ha contribuido a la leyenda de un lugar donde convergen el crimen, el sufrimiento y lo inexplicable. Si bien muchos de los eventos ocurridos en el hotel tienen explicaciones terrenales ligadas a la dura realidad de sus tiempos, la suma de sus tragedias y rumores ha convertido al Hotel Cecil en un ícono del misterio en Los Ángeles. Su legado perdura, recordándonos que, en el bullicio de una gran metrópolis, siempre existen rincones donde la historia se escribe con sombras y secretos. H. Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mudgett, nació en 1861 en Gilmanton, New Hampshire, y se convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Desde muy joven, Holmes mostró una mezcla inquietante de encanto, inteligencia y una capacidad para manipular a quienes le rodeaban. Su vida tomó un rumbo oscuro que lo llevó a perpetrar crímenes que, hasta el día de hoy, generan asombro y terror. Holmes fue un estudiante brillante, pero desde temprano demostró un comportamiento astuto y calculador. Aprovechando la movilidad social y la efervescencia de la América del siglo XIX, comenzó a moverse de un lugar a otro, adoptando diversas identidades y adquiriendo conocimientos que más tarde emplearía para sus fines nefastos. Su habilidad para ganarse la confianza de las personas y ocultar sus verdaderas intenciones le permitió escalar rápidamente en la sociedad, lo que eventualmente le abrió las puertas para llevar a cabo sus macabros planes. A finales de la década de 1880, Holmes se trasladó a Chicago, una ciudad en plena transformación industrial, y poco después, sede de la Feria Mundial de 1893. Fue en este entorno vibrante y caótico donde Holmes ideó uno de sus proyectos más infames, el Murder Castle o Castillo del Asesino. Este edificio, que en apariencia era un hotel y negocio legítimo, ocultaba tras sus fachadas una verdadera trampa mortal. La arquitectura del lugar era un laberinto de pasillos confusos, escaleras falsas y habitaciones diseñadas específicamente para confundir y atrapar a los incautos visitantes. Se decía que algunas puertas llevaban a cuartos sin salida, otras ocultaban pasadizos secretos y, en lo más profundo, existían cámaras de gas y fosas sépticas donde se deshacía de los restos de sus víctimas. La planificación meticulosa de cada rincón del edificio permitía a Holmes actuar con total impunidad, ya que cada detalle estaba diseñado para entorpecer cualquier investigación.
Con su carisma innegable, Holmes se presentaba como un hombre culto y sofisticado. Utilizaba su encanto para atraer a mujeres jóvenes, viajeros y personas que buscaban oportunidades en una ciudad en auge. Prometiéndoles lujos, aventuras y seguridad, pronto se encontraban en el interior del castillo, ajenos al horror que les esperaba. Una vez dentro, la atmósfera se transformaba, la iluminación tenue, el aislamiento de las habitaciones y la disposición engañosa de los espacios contribuían a crear un ambiente propicio para el terror. Durante la Feria Mundial, cuando la ciudad se llenó de visitantes de todas partes del mundo, Holmes encontró en esta época la excusa perfecta para aumentar su lista de víctimas. La multitud, el bullicio y la confusión general permitieron que desaparecieran sin levantar sospechas, dejando tras de sí un rastro de misterio y miedo. A medida que los crímenes se fueron acumulando, los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones de periodistas y detectives comenzaron a tejer la verdadera historia detrás del castillo. Las pruebas, aunque rudimentarias para los estándares modernos, fueron suficientes para despertar la atención de las autoridades. La astucia de Holmes, que tanto le había servido para ocultar su verdadera naturaleza, empezó a desmoronarse bajo el peso de las evidencias y de los relatos de horror que emergían de entre las sombras del edificio. Finalmente, la presión pública y la acumulación de pruebas llevaron a la detención de H.H. Holmes. Durante su juicio, la sociedad se vio impactada al descubrir la dualidad del hombre. Un individuo que se presentaba como respetable empresario, pero que en realidad era un meticuloso asesino. El proceso judicial se convirtió en un espectáculo mediático, revelando cada detalle macabro del Murder Castle y los métodos espantosos que había empleado para evadir la justicia. En 1896, tras un juicio que horrorizó a la nación, H.H. Holmes fue condenado y ejecutado. Sin embargo, la leyenda de este asesino no se apagó con su muerte. Con el paso de los años, la historia de Holmes ha inspirado innumerables libros, documentales y debates académicos. Aunque el número exacto de víctimas aún se discute, lo cierto es que su nombre se ha convertido en sinónimo de la perversidad oculta detrás de fachadas aparentemente normales. Hoy en día, la figura de H.H. Holmes sirve como un inquietante recordatorio de cómo la inteligencia y el encanto pueden ser utilizados para fines tan oscuros. La historia del Murder Castle sigue fascinando y aterrorizando a aquellos que se atreven a adentrarse en uno de los capítulos más siniestros de la historia criminal estadounidense, evidenciando la delgada línea que separa la genialidad del mal absoluto. Esta crónica de horror y engaño no solo nos muestra los extremos a los que puede llegar la maldad humana, sino también la importancia de permanecer vigilantes ante las apariencias engañosas, recordándonos que, en ocasiones, detrás de una fachada de respetabilidad, puede esconderse un monstruo. Otto Warmbier nació el 12 de diciembre de 1994 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Era estudiante universitario, matriculado en la Universidad de Virginia, y se le describía como una persona amable y entusiasta, con interés por conocer otras culturas. En enero de 2016, Otto viajó a Corea del Norte como parte de un grupo turístico organizado por una agencia especializada, Koryo Tours. Muchos estadounidenses deciden visitar el país para conocer de cerca su cultura y la vida cotidiana en uno de los regímenes más herméticos del mundo. Durante su estadía en Pyongyang, Otto, al igual que otros turistas, participó en actividades guiadas y visitas a monumentos y lugares emblemáticos del régimen. Sin embargo, la experiencia estuvo marcada por estrictas limitaciones y control de los movimientos de los visitantes, una característica habitual en los tours organizados en Corea del Norte. Al momento de salir del país, en enero de 2016, Otto Warmbier fue detenido en el aeropuerto de Pyongyang. Las autoridades norcoreanas lo acusaron de haber cometido actos hostiles contra el Estado, señalándolo, entre otras cosas, por presuntamente intentar sustraer un cartel de propaganda del hotel donde se hospedaba. Versión norcoreana. Según el régimen, Otto habría participado en actividades subversivas o desestabilizadoras,
lo que justificaba su detención y posterior condena. Versión estadounidense y de la familia. Por el contrario, la familia y representantes de Otto aseguraron que él era un turista inocente, que actuó sin malicia y que posiblemente fue engañado o manipuló su conducta sin comprender las consecuencias en un entorno tan restrictivo. Tras un proceso que duró pocas horas, en marzo de 2016, Otto fue condenado a 15 años de trabajos forzados por actividad antinortecoreana. Este juicio de escasa transparencia fue ampliamente criticado por la comunidad internacional, que consideró que se habían vulnerado los derechos humanos del joven. Durante los 17 meses que permaneció en custodia en Corea del Norte, Otto fue sometido a condiciones duras. Según informes y testimonios de funcionarios estadounidenses, durante su detención sufrió graves lesiones cerebrales que lo dejaron en coma profundo. La causa exacta de su daño cerebral sigue siendo motivo de controversia. Algunos informes señalan que pudo haber sido sometido a malos tratos o incluso a un intento fallido de ejecución. Otros plantean la hipótesis de que pudo haber sufrido una falta de oxígeno, posible paro cardíaco o agresión física, que resultó en un daño irreversible. La falta de acceso independiente y la opacidad del régimen norcoreano dificultan conocer la verdad completa sobre lo ocurrido. En junio de 2017, tras intensas negociaciones diplomáticas y bajo fuerte presión internacional, Corea del Norte acordó liberar a Otto Warmbier. Sin embargo, el joven fue devuelto a Estados Unidos en estado de coma profundo, sin signos de conciencia ni capacidad de respuesta. Atención médica y fallecimiento. Al llegar a un hospital en Cincinnati, Otto fue sometido a cuidados intensivos. Lamentablemente, su estado era irreversible y el daño cerebral sufrido fue tan severo que no había posibilidad de recuperación. El 19 de junio de 2017, apenas unos días después de su retorno, Otto Warmbier falleció. El caso de Otto Warmbier generó una gran conmoción tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional. Su detención y el trágico desenlace se convirtieron en un símbolo de los abusos y la falta de transparencia en el trato a los detenidos en Corea del Norte. Su familia, junto con funcionarios y defensores de los derechos humanos, criticaron enérgicamente al régimen norcoreano y exigieron justicia, alegando que se habían vulnerado derechos fundamentales y que su trato había sido inhumano. La historia de Otto Warmbier sirvió para alertar a otros potenciales viajeros sobre los riesgos de visitar Corea del Norte, un país donde el control estatal y la represión de cualquier forma de disidencia pueden tener consecuencias devastadoras para los extranjeros. Otto Warmbier fue un joven estadounidense que, en enero de 2016, viajó a Corea del Norte como turista. Durante su estadía, fue detenido en el aeropuerto bajo acusaciones de haber cometido actos hostiles contra el régimen, proceso que derivó en una condena a 15 años de trabajos forzados. Durante su prolongada detención, sufrió un daño cerebral irreversible que lo dejó en coma profundo. Finalmente, tras 17 meses en custodia, fue liberado en junio de 2017 en un estado lamentable y falleció pocos días después, convirtiéndose en un trágico ejemplo de los riesgos y abusos asociados a la opacidad y la dureza del sistema penal norcoreano. Esta historia, llena de controversias y dolor, sigue siendo recordada como un llamado a la reflexión sobre los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos en contextos internacionales complicados. Soy Jericós el Mago. Deja tus historias en la caja de los comentarios.